buenas, somos Misha y Peter de Sol Mountain Adventures. Estamos desarrollando nuestro proyecto de Waves and Tires. Un proyecto que nos llevará a recorrer todo el litoral peninsular desde Tarifa hasta Hendaya, recorriendo más de 3.000 kilómetros a través de los caminos más tradicionales. Y documentando más de 300 playas surferas. Comenzamos en Algeciras, superando el puerto del Cabrito con vientos de cara y lluvia racheada. Que sin duda nos compensó al final con las vistas al continente africano y de Tarifa al atardecer. Así, desde Tarifa seguimos rumbo al noroeste siguiendo la costa de Cádiz, también denominada como Costa de la Luz, aunque yo la llamaría Costa del Viento. Recorrimos los parques naturales del Estrecho o Breñas y Marismas de Barbate, en el cual nos metimos en un pequeño lío por los senderos de los acantilados hasta Cañón de Meca. Sin duda nos metimos en un poquito de lío. Y la verdad que una de las cosas que más me sorprendió fue al cruzar el Parque Natural de la Bahía de Cádiz por su vía verde. La verdad que fue increíble. Y así continuamos la costa por caminos y carriles bici hasta Sanlúcar de Barrameda. He de reconocer que las playas del litoral gaditano son espectaculares. Desde Tarifa, desde Paraje Natural de los Lances, Valdevaqueros, Bolonia, la playa de los Alemanes de Sara o también la playa de Palmar, que creo que la hemos pillado con las mejores condiciones para surfear. Sí, generalmente tiene muy buenas condiciones para surfear. Y así llegamos hasta el paraje increíble de nuestros amigos, la Siesta de la Gaviota y Ubuntu, cerca de Chipiona, donde descansamos un día y medio. Y de ahí nos trasladamos ya hasta Sanlúcar de Barrameda. Sí, y hecha nuestra recogida de residuos en la playa, decíamos adiós a la provincia de Cádiz. Qué bonita, ¿verdad? Muy bonita. Una vez en Sanlúcar de Barrameda cruzábamos el Guadalquivir con la típica barcaza Guadalquivir que separa las provincias de Cádiz y Huelva. Y dábamos paso a cruzar el Parque Nacional de Doñana por la playa salvaje más larga de Europa, hasta Matalascañas. 35 kilómetros increíbles de playa salvaje. Una vez en Matalascañas seguimos por los pinares de Doñana, tierra del lince. Cruzamos el pueblo de Mazagón y la ciudad de Huelva y empezamos a disfrutar del Parque Natural de las Marismas del Odiel, el paraje de los Enebrales y las marismas del río Pedra junto al bonito pueblo pesquero del Rompido. Y así llegamos a Ayamonte, cruzando las salinas de la Isla Cristina y del Duque, dejando atrás la provincia de Huelva para cruzar el Guadiana hasta las tierras portuguesas. Las playas, aún sin tener las mejores condiciones para surfear, nos han sorprendido por su belleza, desde luego. Muy bonito Huelva, y ricas fresas también. Y nada, así dijimos adiós a España. Vamos con nuestro apartado del material necesario para nuestro viaje. El elemento principal han sido los remolques de Burley Cojo XT, remolque monorrueda con suspensión. La verdad que se adapta súper bien. Dentro de lo que es el remolque tenemos una bolsa estanca de 50 litros en el cual cargamos el material. Y sobre la misma montamos las tablas de surf. Hemos realizado un vídeo tutorial del fácil montaje de los remolques que podéis encontrar. Os dejamos el link más abajo por si lo queréis ver.